Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos sumergiremos en una travesía literaria a través de Nada se acaba, de Margaret Atwood. En esta novela, exploraremos las complejidades de las relaciones humanas, la lucha contra la mortalidad y el intrigante tejido de la vida. El matrimonio de Elizabeth y Nate se desentraña a lo largo de más de una década, llevándolos por caminos emocionales tumultuosos. Pero, ¿qué sucede cuando las vidas separadas de una pareja se entrelazan con las de otros personajes, creando un nuevo triángulo amoroso? Acompáñennos mientras exploramos las profundidades psicológicas de Elizabeth, Nate y Lesge, los protagonistas de esta historia ambientada en Quebec. Con el trasfondo de la narrativa en tercera persona y el juego temporal entre los puntos de vista, descubriremos los misterios detrás de sus acciones y decisiones. Sumérjanse con nosotros en el análisis detallado de esta obra, desentrañando las complejidades de los personajes, sus relaciones y cómo el pasado arroja sombras en el presente. Desde la desconcertante infancia de Elizabeth hasta las luchas internas de Nate con sus expectativas familiares, Nada se acaba, nos sumerge en un laberinto emocional. Acompáñennos en este viaje literario mientras exploramos las secciones clave de la novela, analizando encuentros y desencuentros, revelaciones dolorosas y el impacto de las manipulaciones en la trama. Desde las intrigas financieras hasta los oscuros secretos familiares, cada página nos lleva más profundo en un mundo donde nada parece tener un final claro. ¿Existe alguna manera de trascendernos, de vencer nuestra condición de seres mortales, quizá a través de la pasión? Esta es la pregunta central que nos guiará a lo largo de este análisis literario, mientras descubrimos si la entrega amorosa puede ser un antídoto contra la muerte y el olvido. Prepárense para sumergirse en Nada se acaba, de Margaret Atwood, donde las complejas relaciones humanas se entrelazan con la lucha por la identidad y la búsqueda de significado en un mundo que nunca deja de girar. Sinopsis. ¿Existe alguna manera de trascendernos, de vencer nuestra condición de seres mortales, quizá a través de la pasión? Esa es la pregunta que guía e intriga al lector en Nada se acaba. El matrimonio de Elizabeth y Nate hace aguas. Llevan casados más de una década y viven bajo el mismo techo, pero durante los últimos años han llevado vidas separadas. En su naufragio conyugal se embarcan en constantes aventuras sentimentales de las que suelen volver maltrechos, hasta que de repente algo cambia: el suicidio del último amante de Elizabeth y la relación entre Nate y Lesge, una paleontóloga que solo se siente cómoda entre fósiles de dinosaurios, van a crear un nuevo triángulo amoroso que rompe el peculiar equilibrio de la pareja. A lo largo de estas páginas llenas de sabiduría desfilan adultos que al final del día no son más que niños en busca de protección. Su desconcierto y su rabia son en el fondo universales, pues duele comprender que no somos más que una mota de polvo en la historia del universo. Por mucho que hagamos, nada se acaba y la vida sigue sin pedir permiso. Finalmente, entre tantas dudas, un destello de luz se abre paso. Tal vez la entrega amorosa pueda llevarnos hacia el futuro y ser un antídoto contra la muerte y el olvido. Tal vez. Análisis. Nada se acaba, Life Before a Man, en el original, es la cuarta novela de la escritora canadiense Margaret Atwood, y está, Preludio. La novela comienza con los dos siguientes epígrafes. En lugar de una parte del organismo, el fósil puede ser un rastro de su presencia, como una huella o una galería fosilizadas. Dichos fósiles son nuestra única oportunidad de ver en acción a los animales extinguidos y estudiar su comportamiento, aunque la identificación definitiva solo es posible allí donde el animal ha muerto y se ha fosilizado. Bjorn Curten, El mundo de los dinosaurios. Mira, te estoy sonriendo en tu interior, estoy sonriendo a través de ti. ¿Cómo voy a estar muerto si aliento en cada temblor de tu mano? Abraham Terz, Andrei Siniavsky. El carámbano. Y es que, de eso va la novela, de las personas que dejan sus restos en nosotros. Los fósiles de su presencia en nuestro accionar cotidiano. La obra parte de tres perspectivas, la de Elizabeth, la de Nate y la de Lesge. Ellos conforman el elenco de personajes principales, aunque también están los secundarios, como la tía Muriel, Marta, Chris y William. Además, la novela está narrada en tercera persona, y oscila el capitulado entre cada punto de vista, desde finales de octubre de 1976, hasta mediados de agosto de 1978, en Quebec, Canadá.
Para continuar con el análisis, es necesario profundizar en los personajes. Los personajes. Elizabeth. Elizabeth es una mujer cercana a los 40 años, y trabaja en un museo. Junto a su hermana Caroline, vivieron una tortuosa infancia al lado de su tía, hermana de su madre, Muriel. Esta las adoptó, aunque en realidad las compró a su hermana, cuando su madre decidió abandonarlas después de que su padre huyera. Elizabeth odia a su tía, entre otras razones, porque le achaca la muerte de sus seres queridos, su madre y su hermana. Esta se desvivió a sí misma. Además, la tía es clasista, racista y sumamente conservadora. Por lo que, desde pequeña, Elizabeth siempre quiso despegarse de ella. Actualmente, se encuentra casada con Nate, con el que lleva poco más de 10 años de matrimonio, y tiene 2 hijas, Janet y Nancy. Es egoísta y controladora. Ella fue la primera en serle infiel a Nate y, después de ello, llegaron al acuerdo de que cada quien puede hacer con su vida lo que quiera, siempre y cuando estén al corriente uno con el otro, y procuren a sus hijas. La novela, formalmente, comienza con la noticia de que Chris, compañero de trabajo y el último amante de Elizabeth, se ha pegado un tiro en la cabeza. Nate. Nate es un hombre, otrora abogado, que se dedica a la producción artística de juguetes de madera, particularmente de caballitos. Tuvo una infancia relativamente tranquila, aunque con una madre, astrónoma de profesión y activista por convicción, exigente. Ella fue la que le metió la idea de que se convirtiera en abogado, y de que abandonara sus sueños artísticos, ya que no le asegurarían un futuro económico. Su padre, según le contó su madre, murió como un héroe durante la Segunda Guerra Mundial. En realidad, falleció víctima de hepatitis, y nunca pisó el terreno bélico. Sin darse cuenta, con la primera narrativa, su madre puso una carga muy pesada en los hombros de su hijo, lo que provocó en él un estrés constante por siempre tratar de cumplir las expectativas de la gente, particularmente de las mujeres. Cuando, años después, le confesó la verdad sobre su padre, Nate no hizo nada más que sentirse horrorizado por lo que realizó su madre. Su horror se incrementó aún más, cuando ésta le contó que, después de enterarse del fallecimiento de su padre, quiso quitarse la vida. Nate se quedó estupefacto ante la idea de que lo pudo haber abandonado de bebé, aunque, en la realidad, fue el activismo lo que salvó a su madre de esas ideas de desvivirse a sí misma. Después del acuerdo con Elizabeth, Nate entabló una relación tóxica con Marta, una secretaria que conoció en el bufete cuando trabajaba como abogado, y con la cual tuvo un embarazo y un posterior aborto. El siguiente pasaje define bien la relación de Nate con las mujeres. De vez en cuando, aunque desde luego no todo el tiempo, Nate se ve a sí mismo como un bloque de masilla inútilmente moldeado por las interminables exigencias y la pétrea desaprobación de las mujeres con las que siempre acaba liándose. Obediente, procura hacerlas felices. Y si fracasa no es por ninguna debilidad intrínseca ni por falta de voluntad, sino porque sus propios deseos están divididos. Además, las mujeres no son una sola. Abundan. Son un enjambre. Y su vocación artística. Ya no le cuenta a nadie que hace juguetes artesanales de madera en el sótano. Dice que se dedica al negocio de los juguetes. Y no es porque la artesanía haya dejado de considerarse carismática o siquiera graciosa. A él nunca se lo pareció, era solo algo que se le daba bien. Lo único que quería era hacer algo bien. Ahora le va estupendamente. Tiene una hoja mensual de gastos equilibrada. Después de comprar el material y de descontar la comisión que se queda en las tiendas, le queda dinero para pagar la mitad de los intereses de la hipoteca y para comprar verduras, cigarrillos y alcohol suficiente para ir tirando. Elizabeth no le apoya. Solo finge hacerlo. Lesge. Lesge es una mujer insegura. Paleontóloga de profesión, en parte, por haber leído de niña, El mundo perdido, se siente mucho más cómoda entre restos que remiten al pasado, que con presencia humana. Tuvo una infancia relativamente estable, aunque con serios problemas de identidad, producto de haber sido criada, además de por sus padres, por sus 2 abuelas, una judía y la otra ucraniana. Salve decir que, a pesar de sus intentos, Lesge nunca pudo hacer que se llevasen bien, ambas abuelas se odiaban y provocaron en su nieta un cisma multicultural.
Antes de conocer a Nate, Lesge mantenía una relación con William, un ingeniero medioambiental con el que vivía, y con el que en algún momento esperaba casarse, aunque él no la veía como una igual y no quería tener hijos, al menos, no con ella. Además, al igual que Chris, es compañera de trabajo de Elizabeth. Teniendo lo anterior como contexto, ahora sí podemos pasar a la trama. La trama. La novela no tiene una trama per se, o, mejor dicho, la trama se desenvuelve a partir de la construcción psicológica de los personajes, que, al estar narrada en tercera persona, permite al lector tomar distancia sobre las decisiones que cada uno de ellos toma. Al mismo tiempo, y con ayuda de la división de los capítulos por fechas, se permite observar cada uno de los puntos de vista pertinentes, lo que construye una totalidad temporal perfectamente establecida del movimiento de los tres personajes principales y, subsecuentemente, de la trama, a lo largo de las 5 secciones que conforman la obra. Todo esto acompañado de la vinculación de los hechos presentes al pasado, para cuando la caracterización de los personajes lo necesite. En este sentido, se puede sostener que la trama comienza formalmente en la segunda sección. Sección número 2. Encuentros y desencuentros en un laberinto de relaciones. La travesía comienza cuando Nate invita a Lesge a comer, un gesto que despierta interrogantes en ambos protagonistas. Lesge, desconcertada, acepta sin comprender del todo las razones detrás de la reunión. Este primer encuentro establece un tono de ambigüedad que se mantiene a lo largo de la narrativa, dejando al lector en la penumbra respecto a las verdaderas intenciones de los personajes. El motivo aparente de la reunión, vinculado al pasado con Elizabeth y Chris, revela las cicatrices emocionales que perduran en la trama. Lesge, entre tanto, se ve envuelta en la trama sin comprender del todo su papel. El pacto de Nate y Lesge de que esta última enseñará el museo a las hijas de Nate agrega un elemento adicional de complejidad, insinuando posiblemente un interés más profundo por parte de Nate. La fantasía de Nate con Lesge introduce un componente de deseo y posiblemente de escape de su actual realidad. A pesar de las tensiones evidentes con Elizabeth, Nate teme perder a sus hijas, lo cual añade una capa de vulnerabilidad a su personaje. El posterior viaje al museo con Elizabeth y sus hijas revela tensiones adicionales. La falta de recursos económicos de Nate y la negativa de Elizabeth a ingresar a la sección de los dinosaurios, por las resonancias emocionales con Chris, añaden elementos de tensión a la relación ya frágil. El desconcierto de Lesge persiste, ya que aún no comprende las verdaderas intenciones de Nate. Su narración de la infancia y adolescencia, especialmente las raíces multiculturales judías y ucranianas, profundiza en su compleja identidad y arroja luz sobre las posibles razones de su desorientación actual. La desconexión en la relación de Nate y Elizabeth, evidenciada por sus cuartos separados, se suma al drama. La revelación de la relación acordada entre Nate, Elizabeth y Marta añade un giro sorprendente a la historia, dejando al lector atónito ante la complejidad de las conexiones emocionales entre los personajes. El episodio en la fiesta de Navidad, con Marta golpeando a Nate y revelando su desesperación, añade una dimensión de tragedia y caos a la narrativa. La aparente broma al llegar al hospital destaca la disfuncionalidad de las relaciones en este entramado emocional. El encuentro casual de Lesge y Nate en una tienda cierra temporalmente este capítulo de la historia, pero deja preguntas sin respuesta. La lucha de Lesge con su identidad y la resistencia de su familia a su elección profesional añaden un matiz de conflicto interno que promete desarrollarse en futuros capítulos. Sección número 3. Entre relaciones entrelazadas y desentrañando el dolor. El recuerdo de Elizabeth acerca de su tía Muriel proyecta sombras del pasado en su presente. La imposición de roles conservadores y la culpabilización de los eventos naturales, como la menstruación, sugieren una relación tóxica y opresiva. La visita de Elizabeth y sus hijas a Muriel, a pesar de la tensión, sugiere la complejidad de las conexiones familiares y cómo las dinámicas del pasado siguen resonando en el presente. La relación en desarrollo entre Lesge y Nate introduce un elemento de ambigüedad y conflicto en la historia. El hecho de que todos en su círculo social sean conscientes de que Nate y Elizabeth solo están juntos por las niñas añade una capa de tensión a la situación. La suspensión entre ser amantes o buscar una relación formal deja a Lesge en un estado de confusión y trastorno emocional. La historia de los padres de Nate y Elizabeth arroja luz sobre las raíces de sus miedos y conflictos personales.
La mentira de la madre de Nate sobre la muerte de su padre y la desaparición de la madre de Elizabeth añaden un trasfondo de engaño y abandono que ha influido en la percepción de ambos sobre el amor y la lealtad. El encuentro entre Elizabeth y Lesge, donde Elizabeth sospecha de una posible infidelidad, desencadena una serie de eventos que agudizan las tensiones. La cena entre los cuatro y amigos de Elizabeth revela la duración de su matrimonio y el descubrimiento de la relación de Nate con Lesge. La determinación de Elizabeth de no permitir que nadie aparte a Nate de ella añade una capa adicional de desesperación y posesión. La revelación de Nate y Lesge teniendo relaciones en la casa de Elizabeth desata una tormenta emocional. La sensación de ofensa y traición por parte de Lesge, así como el remordimiento de Nate por sus acciones, arrojan luz sobre la fragilidad de las relaciones en este complejo entramado emocional. El dolor del pasado resurge con la tragedia del suicidio de Caroline, la hermana de Elizabeth. Este acontecimiento añade una dimensión de tragedia y pérdida, profundizando en la complejidad de las vidas de los personajes principales. El plan de Lesge y Nate de vivir juntos señala un cambio significativo en la dinámica de la historia. Sin embargo, la revelación de que Elizabeth sabe de su relación y la posible amenaza subtextual durante la comida con William sugieren que la tensión está lejos de disminuir. El acto violento de William hacia Lesge al regresar a casa presenta un giro oscuro y amenazador en la trama. La violencia física en este punto subraya la gravedad de la situación y plantea preguntas sobre el futuro de Lesge y su relación con Nate. Sección número 4. Desencuentros y desafíos, un retrato de relaciones fragmentadas. La convivencia simulada de Nate y Lesge, en un piso donde Lesge reside y Nate utiliza como taller, refleja la ambigüedad que caracteriza sus vidas. Aunque comparten un espacio, Nate aún no ha tomado la decisión de mudarse con Lesge debido a su preocupación por las hijas. Este dilema encapsula la fragilidad de las relaciones, donde las decisiones se entrelazan con las responsabilidades familiares. La pregunta de Elizabeth a Nate, ¿no es hora de que le pongamos fin a esto?, resuena como un eco de su propia infancia abandonada. Elizabeth, herida por la mentira de Nate sobre sus intenciones, planea una venganza económica como forma de reclamar poder y evitar convertirse en una mujer abandonada, repitiendo así el patrón de su propia madre. El descubrimiento de Elizabeth sobre el plan de Nate para ser expulsado de la casa desencadena una serie de eventos que profundizan las tensiones. La venganza económica de Elizabeth se convierte en un acto de resistencia ante la posibilidad de ser abandonada nuevamente. La trama se convierte en una batalla emocional y financiera entre los protagonistas. El pasado oscuro de Elizabeth, revelado a través de la visita de la tía Muriel, agrega una capa adicional de tragedia. La adopción de Elizabeth y su hermana por parte de la tía Muriel, quien las compró a su propia madre, arroja luz sobre las raíces de la relación tóxica entre Elizabeth y Muriel. La incertidumbre de Lesge sobre los sentimientos de Nate y su incomodidad ante la convivencia con las niñas reflejan el conflicto interno que la consume. Las tensiones aumentan cuando Lesge finalmente se muda con Nate, y las niñas de Elizabeth muestran signos de distanciamiento. La ruptura de Chris y Elizabeth, narrada por Nate, revela la complejidad de las relaciones y el dolor que acompaña a las decisiones difíciles. El miedo de Elizabeth a ser abandonada por sus hijas y su visión de sí misma como una madre que, a pesar de sus deseos, se entrometerá en las vidas de ellas, añaden una capa de melancolía a su personaje. La venganza de Elizabeth al visitar la nueva casa de Nate y alegrarse de su miseria refleja la amargura y el deseo de revancha. Su propia casa lujosa se convierte en un bastión de orgullo, mientras disfruta del infortunio aparente de Nate. Sección número 5. Entre deseos, manipulaciones y revelaciones, un retrato de vidas entrelazadas. La carrera previa de Nate como abogado agrega una dimensión intrigante a su personaje. La lucha por mantenerse económicamente, especialmente en el marco de un divorcio, destaca las tensiones financieras que a menudo acompañan a las separaciones. La solicitud de divorcio de Elizabeth, quien pasa las cuentas por pagar a Nate, desencadena un conflicto emocional y financiero. La estrategia de venganza económica de Elizabeth, paralela a las tácticas manipuladoras de la tía Muriel, destaca la complejidad de las relaciones entre los personajes. La búsqueda de poder y control impulsa las acciones de Elizabeth, mientras que Nate, acorralado por las circunstancias económicas, se ve atrapado en una red de manipulaciones. La confesión de Elizabeth de que nunca amó a Nate, sino que solo busca vencer, arroja luz sobre las motivaciones subyacentes en su relación.
La revelación de que Lesge también desea que Nate se divorcie subraya la complejidad de los sentimientos y deseos en juego. Lesge, confrontada con la cuestión del dinero, experimenta la ambigüedad de la relación y el dilema de compartir recursos con Nate. La reflexión de Nate sobre la oferta de tener un hijo con Lesge resalta las tensiones en la relación y la contradicción entre deseos personales y responsabilidades familiares. Lesge, sintiéndose manipulada y excluida, enfrenta la incertidumbre sobre su lugar en la vida de Nate. La introducción de Marta, antigua conocida de Nate en el bufete de abogados, agrega un giro inesperado a la historia. La posibilidad de que Nate pueda regresar a trabajar allí, aunque con casos difíciles, añade una capa adicional de complejidad y dilema moral. La revelación impactante de la madre de Nate sobre su deseo de suicidarse después de la muerte de su padre agrega profundidad a la relación madre-hijo. La presión de la madre de idealizar la vida de Nate y la falta de comprensión sobre sus circunstancias actuales generan una tensión palpable entre ellos. El cáncer y las revelaciones de la tía Muriel proporcionan un vistazo a la oscura historia familiar de Elizabeth. El odio de Elizabeth hacia Muriel y el descubrimiento de que la tía le daba dinero a su madre, quien lo malgastaba en alcohol, añaden un matiz sombrío a la narrativa. La trama continúa con el fallecimiento de la tía Muriel y el conflicto entre Lesge y Elizabeth por la custodia de las niñas. La sensación de que Lesge está embarazada agrega una capa de suspense y anticipación al desarrollo futuro de la historia. Si has llegado hasta el final del video, te lo agradezco infinitamente. Déjame saber en los comentarios qué piensas acerca, si la has leído, de la novela Todo se acaba. También puedes decirme si te ha llamado la atención la lectura. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Hasta el próximo viaje literario.